le ganas. Mil disculpas el día viernes, la verdad que se me olvidó y ya tuve un compromiso familiar y la verdad que por eso le pedí a Vicky que cambie para el día de hoy las exposiciones. Vamos a terminar con las exposiciones de los chicos que falta. En el caso, en el caso de que de pronto algún grupo no alcance a exponer, ya internamente nos arreglaremos. Pero el día de mañana se realiza la evaluación del tercer parcial. Eh, Tenemos plazo hasta el día viernes de pasar las notas, así que viernes de mañana, más que seguro que les entrego las notas, porque ustedes entenderán que son bastantes y calificar. Por esta modalidad es doble trabajo, así que el día viernes en la mañana estaré entregando notas y en la noche pasaré al sistema. Pero de todos modos, ustedes ya tienen un panorama eh, de cómo podrían estar. Ya tienen un panorama de los dos parciales anteriores y ya deben hacer sus cálculos y saber si ingresan o no ingresan al principal. Entonces, mis chicos, vamos a iniciar con las exposiciones. Esta vez no voy a interrumpir casi nada para optimizar el tiempo. Por favor, con el grupo de Homero, si no estoy mal. Sí, profe. Ya, inicien nomás, mijo. Las bitácoras están abiertas hasta el día miércoles, ¿no? Por si acaso. La sugerencia, Homero y los integrantes del grupo, siempre vamos sondeando, haciendo preguntas para no perder el control de la exposición, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya le comparto ahorita. Ya. Se observa, Inge. Sí, mijo, y por favor las cámaras encendidas de los chicos que forman parte del grupo. Homero, Fernando. Pobre Homero recién se levanta. No, es que nunca me peino, profe, así que... No, yo por los ojos decía, no por la Ah, no, cabeza. es que ayer me cayó algo en el ojo y hasta ahorita me duele. Ay, qué sexy, qué raro. ¿Quién ¿En más es serio? parte del... Solo somos los tres, profe. Ya. Eh, a ver, déjenme ver. ¿Quién más está? Porque los tres, pero solo están dos. Fernando con la lata no me profe. No, Fernando sí lo Yo veo. estoy prendido a la cámara. A Homero sí y a Luis recién se lo vio, ya. Ahora sí. Listo, Ya, entonces inicien por favor. ya. Bueno, buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre el método de Gauss-Seidel. Nuestro grupo forma parte de mi persona, Fernando Conalata, Luis Torres y Homero Unta. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que el método de Gauss-Seidel es el más comúnmente usado para resolver sistemas muy grandes en ecuaciones lineales. Es una modificación del método de Jacobi, que hace que la convergencia sea un poco más rápida. Como comienza con una aproximación inicial de x a 0 y la solución genera una sucesión de vectores x que converge en la solución x. Es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales
Entonces, para entender de una manera mejor, ya hemos visto métodos anteriores, como el método de eliminación, que es para resolver ecuaciones simultáneas, que suministra soluciones suficientes y precisas para 15 o 20 ecuaciones. También hemos visto el número exacto, que depende de las ecuaciones que se trate, y el número de dígitos que conserve. Utilizando las ecuaciones del error, el número de ecuaciones se puede manejar e incrementar. Pero también el método de inversión de matrices tiene limitaciones similares cuando se trabaja con números muy grandes en ecuaciones simultáneas. Pero, sin embargo, existen varias técnicas que se pueden utilizar para resolver ecuaciones de grandes números de ecuaciones simultáneas. Una de las técnicas más utilizadas es el método de Gauss-Seidel. Ninguno de los procedimientos alternos es totalmente satisfactorio, y el método de Gauss-Seidel tiene la desventaja de que no siempre converge a una solución, o de que a veces converge muy lentamente. Sin embargo, este método convergerá siempre en una solución cuando la magnitud del coeficiente de una incógnita diferente de cada ecuación del conjunto sea suficientemente denominante con respecto a las magnitudes de los coeficientes de las ecuaciones. Pasa de la siguiente. Ya, también tenemos que saber la secuencia de los pasos que constituye el método de Gauss-Seidel, que es, primeramente debemos hacer un reajuste del sistema para ordenar las ecuaciones. Segundo, tenemos que conseguir despejar las x de las variables para despejar la x de la primera, de la segunda y de la tercera ecuación. Y para realizar la primera iteración debemos partir de un supuesto de que x2 y x3 va a valer 0 para una mayor facilidad. Ya, como nuestro compañero ya lo dijo, primeramente debemos hacer un reajuste del sistema de manera que la suma de los valores absolutos de los coeficientes de la diagonal principal sea mayor. Entonces, para verificar esto, como podemos ver en este caso, nuestra diagonal principal posee los valores absolutos de los coeficientes, un valor de 3, 7 y, y 10, entonces nos da un total de 20. Entonces, esta sería nuestra mayor, debido a que si reajustamos de alguna otra manera, los valores van a ser menores a 20. Como en este caso, en lugar del 7 podría estar un 0,2 o un 0,1 y al sumarle nos va a dar un valor menos a 20. Ya con esto ya podemos partir al segundo paso, que sería despejar los factores dominantes. En la primera ecuación sería nuestro factor dominante el x1 en este caso. En la segunda ecuación nuestro factor dominante sería el x2 y en la tercera ecuación nuestro factor dominante sería el x3. Pásale. Ya. Como dijo nuestro compañero, para realizar nuestra primera interacción debemos partir de un supuesto de que x2 y x3 va a valer 0 para mayor facilidad. Ya, entonces debemos coger nuestra primera ecuación y despejar que x2 y x3 va a valer 0. Entonces en este caso nos quedaría un valor de 2,6167 redondeando. Ya, y para obtener el valor de nuestra x2, de igual forma debemos reemplazar, como ya sabemos que nuestro x3 en este caso va a ser 0, pero aquí como ya obtuvimos el valor de x1, ya no vamos a ocupar que va a valer 0, sino ya el valor obtenido recientemente, que es 2,6167 redondeando, y nos va a quedar un valor negativo de 2,7945 redondeando. Ya para nuestra x. Perdón, mijo, que les interrumpa. Sé que dije que no iba a interrumpir, pero sí sería bueno sondear, mijo, si les están entendiendo y lanzar preguntas, porque, por ejemplo, Ya. aquí hay datos, hay Entonces, técnicas. ahí, ¿qué hago Haga- al azar, al general? no Bueno, te, no te le hago escuché. una pregunta general. Sí, mijo, sondear si les entendieron, no les entendieron. Y después sí sería bueno un ejercicio, mijo, y les vamos a poner por extra, ¿sí? Sí, sí, tenemos dos ejercicios, profe. Ya. Ya, entonces, como ya lo expliqué al inicio, ¿cuál sería el primer paso a seguir para poder resolver este sistema de ecuación? ¿Puedo responderte yo? Despejar. Ya, cualquiera.
Ya era ordenar las ecuaciones Ya. y despejar las variables. Pero, ¿qué se debía ver para reajustar las ecuaciones? Ya. Que la suma de los coeficientes de la diagonal mayor tenían que ser mayor que su coeficiente. Por ejemplo, aquí en el ejercicio que nos dijiste, era 3, o sea, los valores absolutos eran 3 más 7 más 10, que es igual a 20. Entonces, 7 era menor que 20. Entonces, nosotros podíamos realizar este método. Sí. Y de ahí se despejaba ya las ecuaciones. Ya, sí, sí, he Bueno, entendido. o sea, más que eso, no sé si alguien, o sea, si alguien no entendió muy bien esto de la diagonal principal, porque, o sea, en sí, la diagonal principal es o sea, la diagonal de x1, x2 y x3. Entonces tenemos 3, 7 y 10, pero si ordenamos de diferente manera, yo qué sé, si ponemos primero el 0, 1, y acá ponemos 7 más 0,1 y abajo dejamos el 10, al sumar esta diagonal va a dar menor que 20. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que sumar este diagonal, ir moviendo las ecuaciones hasta encontrar que la suma de este diagonal sea la mayor. Por eso, en este caso, la mayor va a ser 20. Acomodemos como acomodemos. Esta es la forma que va a dar la sumatoria mayor. Entonces, no sé si esta parte sí quedó clara, porque no explico, o sea, explico muy rápido. No sé si alguien tiene pregunta de cómo es este diagonal o si está claro. Tengo una pregunta, los valores digamos, de x1, x2, x3, o sea, ¿cómo le sacan los valores del numerador? Ah, no, o sea, esto ya depende de las ecuaciones que nos dé el ejercicio. Por eso ya hay que ordenar con respecto a las ecuaciones que te den y ahí sacas el valor absoluto y ahí ya encuentras el número. Tengo una Así pregunta, que Fausto compañero. preguntó del numerador, si le escuché mal, Fausto. Sí, Ah, es esto que, cuando despejas. Ajá, sí, sí, los valores eso. despejados me está preguntando Ah, esto Jules. hay que despejar nomás. Si despejamos x1, entonces 185 está de este lado. Este menos 0,1 x2 pasa a sumar al otro lado. Y este es menos 0,2 pasa a sumar. Y como este 3 está multiplicando el x1 que queremos despejar, pasa a dividir y por eso queda sobre 3. Igual con todo, si te das cuenta, cogemos la incógnita que queremos despejar y solo se pasan los valores positivos a otro lado como negativos y el que está multiplicando pasa a dividir. Compañero, una pregunta. Sí. ¿Podría volver a repetir la parte donde tienes que tomar los coeficientes de la primera diagonal? Eso tiene que ser mayor a, creo que hablaste algo sobre eso para ver si se podía realizar el método. No entendí muy bien. Sí, lo de la diagonal, la suma de los coeficientes de la diagonal mayor debe ser siempre la mayor, ya que si lo realizamos antes de verificar esto y no está bien reajustar la ecuación, la información no te va a salir, todo te va a salir erróneo. Sí, sí, a eso me refiero. Debe ser mayor a qué número. Esa parte no entendí. No tiene que ser, la suma tiene que ser mayor, ya que si ves al reajustar la ecuación, el sistema que está aquí, si lo reajustamos de alguna otra Ya. forma, el número va a ser menor al que sacamos aquí a 20. Ya, entonces nos quedaría posiblemente un 3 más un 0,2 en otro caso 0,2 y ya y más 0,3, entonces nos va a dar un total de 3,5, entonces sería súper menor al 20. En sí no hay un número mayor, sino que vos tienes que buscar el número mayor en tu sistema. Ya. Gracias, compañero. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver. Creo que ya podemos seguir. Ya te paso. Ahí te quedaste, ¿no? Sí. Ya, Ya, pues. bueno, me quedé en obtener el valor de x3. Bueno, como ya anteriormente ya sacamos nuestro valor de x1 y x2, ya para
obtener el valor de x3 ya solo los reemplazamos y nos va a dar un valor de 7,0056 redondeando. Y para nuestra segunda interacción ya no deberíamos usar el supuesto de que x2 y x3 va a valer 0, sino únicamente utilizamos los valores obtenidos anteriormente. Aquí ya utilizaríamos nuestro valor de b y c que les dimos a x2 y a x3 ya para mayor facilidad, y nos va a dar un valor de 2,99006 redondeando. Y para nuestro x3 ya de igual forma debemos seguir utilizando los valores de la primera interacción, pero como ya obtuvimos el valor de x1 en nuestra segunda interacción, debemos usarlo. Entonces aquí utilizaremos el valor de nuestra x1 obtenida en esta segunda interacción, pero también se usaría el valor de x3 que lo obtuvimos en la primera interacción, y nos va a dar todo esto un valor negativo de 2,4996 redondeando. Ya para nuestra x3 ya deberíamos utilizar únicamente los valores obtenidos de la segunda interacción, y reemplazando nuestro x2 y nuestra x1 ya nos va a dar un valor de 7,002 redondeando, 3 redondeando. Ya para nuestra x3 de igual forma que en la segunda interacción, para nuestra tercera interacción, de igual forma que en la segunda interacción debemos utilizar los valores anteriores. Entonces para nuestra x1 debemos utilizar los valores de x2 y x3 obtenidos en la segunda interacción, y nos va a dar un valor de 3,0003 redondeando. Y en nuestra x2 ya deberíamos utilizar el valor de x1 de esta interacción, pero todavía debemos utilizar el valor de x3 de la anterior interacción. Y nos va a dar un valor negativo igual de 2,4997 redondeando. Y ya para el valor de x3, como ya lo dije, ya debemos utilizar todos los valores obtenidos de esta interacción, y ya nos va a dar que reemplazar nuestra x1 y nuestra x2 nos va a dar un valor de 6,999, ya súper cercano al 7. Ya, y por esto diríamos que los valores el valor de x, de nuestra x1 y de nuestra x2 y nuestra x3 estarían entre el 3 y el menos 2,5 y el 7. Y como método de parada tenemos, como ya lo dijo nuestro compañero, el error aproximado, que sería el aproximado actual menos el aproximado anterior sobre el aproximado actual, esto por 100. Y para hacer un ejemplo del método de parada vamos a realizar vamos a obtener el error de nuestra x2 de la tercera interacción y de la segunda. En este caso, la de la tercera interacción sería, como ya le dimos aquí, que va a ser y nuestro valor de x2, entonces ya sería y menos que especificaría que es el x2 de la anterior interacción. Pásale. Pásale, vuélvele allá. De la anterior interacción sobre y, que es el x2 de la tercera interacción, y nos va a dar igual a un error de 0,01. Y en cambio, el error de la x2 de la anterior interacción sería el x2 de la segunda interacción sobre x2 de la segunda interacción menos x2 de la primera interacción, y nos va a dar esto por 100 un error de un 11,79%. Y así sería la forma de realizar un sistema de ecuaciones 3×3 por el método de Gauss-José. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, yo voy a proyectar bueno, si hay una pregunta.
Yo sé, tiene una pregunta. Ay, perdón, estaba preguntando. En la primera, en el primero, o sea, corrígeme si están bien los valores, es menos No, 2.49 más 2.79 dividido para menos 2.49. sí. Es que eso me sale como signo negativo, entonces no sé cómo. Ah, pero es que para los errores se utiliza ¿cómo se llama? Valor absoluto. Y ya se eliminan los signos. Ay, entonces ponen el valor resulta. Ya. Gracias. Sí. Ya. Ya ahora tenemos los ejercicios para los compañeros. Pero antes también quería hacer una breve explicación sobre este método, pero 2 por 2, que sería lo mismo, pero mucho más fácil y hasta más corto. Yo voy a proyectar o menos, para que dejes de proyectar y después ponerle los ejercicios, porque si les mostramos en las diapositivas ya están hechos. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, compañero. Ya. Aquí estaría un pequeño ejemplo de un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Aquí tenemos las siguientes ecuaciones y de igual forma para comenzar a resolver tenemos que verificar si la suma de la diagonal principal, los valores absolutos de los coeficientes van a ser los mayores. En este caso tenemos que sería 4 más 4, entonces nos va a dar a 8. Y si le reajustamos de alguna otra forma, no nos va a quedar el valor mayor, ya que si ponemos primero el 2 y acá abajo esta ecuación nos va a dar un valor de 3. Y ahí no sería la mayor. Ya. De igual forma debemos despejar los factores dominantes, que en la primera ecuación sería el x y en la segunda el y. Y para nuestra primera interacción ya tenemos que los valores van de x y de y van a ser ceros por facilidad en nuestra primera interacción. Entonces para nuestra primera interacción vamos a utilizar las ecuaciones despejadas. Reemplazamos en la primera que y va a ser igual a 0 y nos va a dar un total de 2,5. Y ya para obtener el valor de y, de igual forma como ya obtuvimos el valor de x, ya no va a ser necesario utilizar este. Entonces quedaría 14 menos 2 por 2,5 dividido para 4 y nos va a dar un valor de 2,25. Ya, y para nuestra segunda interacción, de igual forma ya debemos utilizar los valores de la interacción anterior, así que nos quedaría para obtener nuestro valor de x, 10 más 2 más 2,25 sobre 4 y nos va a dar un valor de 3,063. Y para obtener el valor de y, nos reemplazamos y nos va a quedar 14 menos 2 por 3,063 sobre 4 y nos va a dar un valor de 1,969. Así, de misma manera, pero más fácil para resolver el sistema de ecuaciones 2 por 2. Y para hacer el método de parada se debería utilizar el error, de igual forma el error aproximado. ¿Alguna pregunta del sistema 2 por 2? No. Para ya continuar con los ejercicios. Continúen nomás, chicos, por favor. Ya. Ya tenemos los siguientes ejercicios. En este caso sería para el primer ejercicio a ver, para verificar si entendieron, para que realicen dos interacciones y calculen el error aproximado de y. El error aproximado de y de x y de x y de z. Para que lo copien y para pasar al siguiente ejercicio, de igual forma para que lo copien y decir que hay que hacer. Hazle más grande. ¿Se ve?
Sí, ahí está bien. ¿Cuánto tiempo les vamos a dar, chicos? Unos 8 a 10 minutos. Ya, no vayan a Sí, pasar las solo, resoluciones. sí, porque solo dijimos que hagan 2 interacciones y calculen los errores. Ya. Los envíos, chicos, para los que hagan, va a ser a mi chat de Teams. Para los que hagan, los compañeros les van a poner el tiempo límite, ya les dijeron 8 minutos. En ese tiempo tienen que enviarme a mi Teams. Y yo les comparto a los compañeros para que ellos revisen y determinen quién se gana o no el extra. Sí, una pregunta. Dime, mija. ¿Cuáles serían los valores de X, Y, Z? O sea, los valores iniciales o algo, más o menos así, o no tiene. ¿Qué? Para realizar la primera interacción. Sí, para despejar. Como ya lo dijimos en los pasos, se debía trabajar con un supuesto de que de que Y y Z va a valer 0. Ok, gracias, compañero. Otra pregunta. Sí, ¿En la diagonal principal se utilizaban los valores absolutos de los coeficientes? sí. O sea, no se toma en cuenta los signos. Gracias. Otra pregunta. Ya. En este caso, se despejaría de la primera ecuación X, de la segunda Y y de la tercera Z, ¿verdad? Sí. Esos Gracias. serían los factores. En la primera ecuación el factor dominante sería X, en la segunda Y en la tercera Z. Claro que, o sea, eso depende de cómo ordenan las ecuaciones, ¿no? O sea, si me pones, yo que sé, la tercera en la primera posición, después la otra en la primera en la última, para que la sumatoria de la diagonal sea menor, sea mayor, digo, pues ahí ya depende. Pero sí, escoges la primera ecuación para despejar X, la segunda para Y, la tercera para Z. Por eso te digo, depende de cómo ordenes tú para que la diagonal sea la mayor. Tenemos dos ejercicios, ¿no es cierto, Luis? O solo uno. Pónganme nomás el segundo, mijo. Sí, para Con eso que... damos oportunidad Ajá, a más compañeros. ahí está el segundo. Para que unos hagan el primero y otros el segundo. Lo que sí, una recomendación, chicos, comprueben
que efectivamente en el orden en el que les da a los compañeros las ecuaciones, no es que esté garantizado que la suma de la diagonal principal sea el valor mayor. No está garantizado. Entonces, Sí, por verifiquen eso, que por efectivamente se eso una cumpla vez eso. que, sí, y si no se cumple, deberían realizar el reajuste de El orden de las las... ecuaciones, Sí, exacto. Deben cambiar el orden de las ecuaciones de tal manera que se logre alcanzar la mayor suma posible de sus elementos. Entonces, por favor, resuelvan esos dos ejercicios y el primer ejercicio lo tienen que enviar, vamos a ponerle hasta las 8, el primer ejercicio. Y 8 y 5, el segundo ejercicio. Pero en el segundo ejercicio deberían realizar tres interacciones y los errores de X del X1, de X2 y X3. ya, vamos a hacer lo siguiente, mis chicos, si les parece a ustedes, para dar paso a la, para hacer solo hasta las 8 la exposición de ustedes. Este segundo ejemplo lo van a resolver y por interno van a enviarnos. Sí, me van a enviar a mí y yo les reenvío a ustedes todos los archivos que me envíen. Ustedes revisan y dicen, sí, profe, aquí está mal, ustedes les responden, ¿sí? El complemento, les dicen, saben que aquí está mal, esto está bien, esto está mal, y me pasan el listado de los que sí efectivamente han hecho correctamente. Ya, profe. Sí, solo el primer ejercicio, Entonces, chicos, hasta las 8. El segundo ejercicio le vamos a darles más tiempo, hasta las 10, más o menos, para Ya. poder, mijo, dar paso a las 8 en punto a la otra exposición. ¿Tienen Ya, algo más que exponer, chicos? con los ejercicios ya acabamos hasta ahí. Eso. Ya. Ya Si no puedes, hay, profe. si no hay nada más que exponer, dejémosles que resuelvan en 5 minutos más. Y luego ustedes hacen la explicación de cómo debieron haber resuelto. Pero cuando yo ya tenga en mi chat los ejercicios. profe, tenemos la parte en Octave, pero, o sea, investigamos y, o sea, encontramos códigos que son nuevos para nosotros y, o sea, sí entendemos lo que hacen, pero queríamos que también usted nos vaya explicando el cómo se usan esos códigos para proyectarle. Sí, sí, Claro, proyecten, por favor. ahí ya se ve, profe. Ujú. Vamos primero a resolver el primer ejercicio que ustedes hicieron para la explicación. Sí, este es el primer Sí, ejercicio, eso el que mismo, o es sea, nosotros, Resuelvan, comprueben y ahí realizamos la explicación. ya, entonces, ese es el ejercicio que dimos de explicación, entonces hicimos 3 iteraciones. Y aquí podemos ver que sí son los valores que, el primero que nos dio, la última iteración nos dio que x es igual a 3, que y es igual a menos 2,5 y z dio igual a 7. Entonces sí, sí está bien. Sí, los datos son súper cercanos. Ustedes no ingresan ningún dato, ya está Sí, eso, internamente o sea, resuelto el hicimos ejercicio. la plantilla individual para el ejercicio. O sea, no, no hicimos general. No está general, ya. Por favor, le pueden hacer un poquito más grande la pantalla. Ya, a ver, lo que se puede distinguir de la línea 1 a la línea 5
Es prácticamente, ¿qué están haciendo? Limpiando la pantalla y enviando mensajes. El uno del método que están aplicando, de la línea 3, 4 y 5, lo que se está visualizando es los datos independientes, ¿verdad? Ajá, los términos independientes. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, chicos, que este algoritmo, porque no todos funcionan de igual manera, este algoritmo específicamente está trabajando o está configurado para que resuelva ese ejercicio. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso es que los compañeros lo que están haciendo es imprimiéndoles en pantalla los datos individuales. Luego les piden que ingresen el número de interacciones a través del comando input, que ustedes saben que hace esa función, ¿no? Y lo que hacen es inicializar a las variables y a un contador, a la variable y, z y x, ¿sí? Y al contador y le inicializa todo en 0, que es algo que justamente Mariela me parece que fue que preguntó. ¿Cuáles eran los valores iniciales de sus variables? Entonces, eso es inicializar. Y desde la 7 hasta la 10 están haciendo eso. Luego, en la línea 11 y 13, entre la 11 y la 13, lo que están es creando una función, ¿sí? Para que calcule el error, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ese error es el error porcentual que estamos calculando. ¿Cuál es el nombre de la función? El nombre de la función se va a llamar error aproximado y está pasándose dos parámetros en esa función. El XA y el XP. Asumo que el XA debe ser el valor aproximado, ¿no es cierto? Y el XP debe ser la otra raíz calculada. Sí, pero... Entonces, entre la línea 11 y 13, lo que están haciendo es una función, ¿sí? Que va a hacer exclusivamente ese trabajo de calcular el error. Cada vez que ustedes llamen a esa función, se va a calcular el error, siempre y cuando se pasen los dos parámetros que están declarados en esa función. ¿Cómo saben qué parámetros son los que se está pidiendo? Porque junto a la palabra función, si ustedes se fijan, declaran una variable EA que va a almacenar el cálculo del error. Error aproximado es el nombre de la función que le estamos dando y entre paréntesis tienen dos parámetros, tienen XA y XP. Hay que entregar se dice que hay que entregar o pasar esos parámetros, ¿sí? Luego, en la línea 14 y 15, lo que están haciendo es simplemente configuraciones, ¿sí? De varios parámetros para la presentación de resultados. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes se fijaron, vámonos a la ventana de comandos, chicos. La presentación de resultados de los compañeros está en forma ordenada y en forma de tabla. Está en filas y está en columnas. ¿Cómo hicieron eso? Esa configuración lo hacen a través del comando fprint. Lo que hace es indicarle que va a tener ciertos saltos, ¿sí? En los primeros. Si ustedes se fijan, me voy a ir de atrás hacia adelante, ¿sí? Tienen el valor absoluto de Z, tienen el valor absoluto de Y, tienen el valor absoluto de X, tienen el valor de Y, tienen el valor de Z, de Y y de X, y tienen también la Y. La Y es la interacción, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Ya, regresémonos por favor a la ventana de comandos. Ya, miren ustedes allí, donde tienen el Y, me parece que está, ¿sí, no? Sí, pero con la primera columna. Sí, parece un... Ya. Es el Y, el Y, el Z. Si ustedes se fijan, tienen 7 parámetros que se están presentando en pantalla. ¿Cómo hacen esa separación en columnas con el parámetro que ustedes tienen ahí adelante, que dice tanto % S y /T? Si no ve mal chicos. Sí, pero... Sí, entonces, estos dos parámetros y el orden en el que ustedes pusieron significa ¿sí? La configuración para que presente de esta manera.
Pero en la parte de abajo, si ustedes se fijan, tienen fprint /n. ¿Qué significa eso? Un salto de línea. Eso significa que va a imprimir un salto de línea. ¿Qué quiere decir eso? Que presenta la primera fila, hace un salto de línea, presenta la segunda fila, hace un salto de línea, presenta la tercera fila. A eso se refieren, mis chicos, estas dos configuraciones del comando fprint. Y con eso les permite visualizar de esa forma la tabla. A diferencia de utilizar el disp, si ustedes se fijan, disp solo les permite es imprimir el valor, pero no les permite hacer una configuración más detallada de la presentación de los resultados. Ahora, acá abajo tienen una función de repetición, un while. ¿Sí? Mientras i sea menor al número de iteraciones, si ustedes se fijan, i es el contador, las iteraciones están guardadas arriba en la línea 6, ¿sí? Es lo que el usuario ingresó, y en este caso me parece que ingresaron 3. Entonces, mientras i sea menor que 3, va a realizar todo ese proceso repetitivo que se le conoce a estos métodos matemáticos. Entonces, ¿qué va a hacer? Línea 17 va a calcular el xn, y si usted se fija, está pasando ese valor calculado xn, le está pasando por la variable x. ¿Por qué hace eso? Porque no se olviden que sus variables, sus ecuaciones, perdón, están en términos de x, de y y de z. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes hacen es calcular, hacen sus ecuaciones en x, en la línea 17 están calculando su xn, y si ustedes se fijan, y ahí ya tiene despejado la primera ecuación. Si ustedes se acuerdan algebraicamente, ¿qué les dijeron los compañeros? Deben despejar las variables dominantes. Entonces, xn viene a ser ya el despeje de la primera ecuación. Y en x le está pasando el valor para luego hacer ¿qué cosa? Asumo que son evaluaciones que hará. Por ahí, Homero. Luis. Sí, cuando pasamos de x a xn. Ajá. Sí, es para que, porque las ecuaciones están Exacto, la de pusimos abajo. x y En z. términos de x, en Ajá, términos de entonces z. por eso Ajá. debemos que poner que la xn aquí va a ser x para para la segunda Exacto. ecuación. Trabajar con las variables de su sistema. Sí. Lo mismo hacen, chicos, en la línea 19. Está despejado ahí la variable dominante y. En la 21 está despejada la variable dominante z. ¿Sí? Y lo que hace en la línea 23 y la 26 es imprimir nuevamente en pantalla. Pero aquí, ¿qué está imprimiendo? Ya la primera fila. Si usted se fija, está imprimiendo el valor que sacó de i, porque i ya debe estar i está en 0 en la primera iteración. Luego saca el valor de y, el valor de z y el valor de... y luego le incrementa ese i más que ustedes tienen allí en la línea 27. Significa simplemente, chicos, lo que nosotros estamos poniendo como i es igual a i más 1. Sí, este simplemente en la línea 27 es otra expresión de sumar o el incremento en un elemento de las variables, ¿sí? Si ustedes ponen i más, significa que está sumándole 1 a su contado. Luego hace un control con la función if, ¿sí? Hace un control con la función if y dice que si i es mayor que 1, hace un control allí. ¿Qué está haciendo? Está calculando el error. Está llamando ahí a la función. Si ustedes se fijan, está llamándole a la función del error aproximado. En pantalla no me fijé, Homero, si está imprimiendo el error. Sí, profe, aquí está el error de x, de y, de z, o sea, de cada incógnita.
pero desde la segunda iteración. Por eso es que cuando si la iteración es mayor que 1, por eso en la primera fila no hay errores abajo de las incógnitas, pero desde la segunda iteración sí podemos ver los errores calculados. Son las últimas 3 columnas. Ya. No se olvide, ese fprint /n significa es un salto de línea, y lo que está simplemente aquí en la línea 33 y 35 está haciendo el cambio de valores. Ustedes saben que para las nuevas iteraciones hay que hacer un cambio de valores, un intercambio de valores, y allí sus valores iniciales vienen a tomar los últimos valores que se calcularon. ¿Sí? Ahora, allí en los fprint, si ustedes se fijan en fprint, ustedes vuelven a tener un fprint ya al final, en la línea 38 y 41, donde imprimen el valor de X, de Y y de Z. Pero esta fprint tiene dos parámetros en lo que tienen ellos declarados, ¿no? Lo que está entre comillas es la configuración de cuántos decimales, ¿sí? O de qué formato tiene el dato que ustedes van a presentar en pantalla. Todo lo que está entre comillas, ¿sí? Es texto, pero combinado con la configuración de cuántos caracteres o cuántos decimales o dígitos se va a presentar en pantalla. La coma, si ustedes se fijan, y luego de la coma tiene un X, pero ese X está sin comillas. Todo lo que está sin comillas representa a los valores que ustedes calcularon, a los valores numéricos que van a presentar en pantalla. Por ejemplo, regresemos por favor a la ventana de comandos. Les dice, en las 3 líneas de abajo, dice el valor de X igual a 3 y tiene 4 ceros después. El valor de Y es menos 2.5 y tiene 3 ceros después. Si ustedes se fijan con cuántos decimales está. El valor de Z está con 7.0, ¿no es cierto? Y tiene igual el número de decimales. Entonces, esa configuración, ¿por qué le presenta con 4 dígitos decimales? Es porque los compañeros tienen configurado allí tanto por ciento, .4F. El F, la letra F es de punto flotante, de decimales, ¿sí? Entonces, esa configuración se pone para cada parámetro y lo que les va presentando es justamente con el número de decimales que ustedes elijan. Pero hay que poner el número de decimales, .4, F, que significa flotante, ¿sí? Y el /t, en cambio, hace referencia a qué cosa, chicos. Es un hexadecimal sencillo nada más, ¿no? Es un hexadecimal sencillo. Simplemente si ustedes ponen, por ejemplo, tanto por ciento de un valor, lo que les hace es imprimir en pantalla lo que ustedes están considerando allí como texto, el valor de, ¿sí? El /n, en cambio, hace un salto de línea. Por eso es que se presenta en 3 líneas esos 3 valores. Si no ponían, bórrenle por favor en la línea 38, bórrenle ese /n. Ya, y ejecuten. Ese /n hace mucha diferencia en el uso de la programación. Miren ustedes, allí les aparece el valor de X, pero seguido, sin separación, aparece el valor de Y. Sí, entonces el /n, mis chicos, justamente sirve para eso, para que den un salto de línea después de cada valor que ustedes quieran imprimir. ¿Sí, mis chicos? Listo. No sé si quedó un poco más claro la parte de del texto. El /n, el /t, perdón, chicos, también representa una tabulación. Lo que nosotros ponemos en Word como tab, ¿sí? Como nosotros ponemos en tab, perdón,
el /t representa un tab aquí en Octave. ¿Cómo le ven el tab? Porque si ustedes se fijan, el valor de x es tal y tiene una separación. Entonces, punto 4f, número de decimales como flotantes, el /t una tabulación y el /n una separación de línea. Sí, eso es configuración simplemente de presentación en pantalla, porque bien pudieron haberle presentado los resultados simplemente poniéndole con el DIS, pero simplemente aquí hay una mejor organización en la presentación. Listo, chicos. A ver, no sé si tienen alguna pregunta en torno a la parte de la programación. Si no, ya tengo los nombres. Yo les voy a enviar a, no sé a quién deseen que envíen de los tres. Bueno, Para que por favor. A mí, profe. Ya. Y este sería del primer ejercicio. Tienen, mis chicos, hasta les vamos a poner hasta el mediodía para que entreguen el segundo ejercicio que les ofertó que les presentaron los compañeros, y seguramente el siguiente grupo también les va a presentar otro ejercicio. Entonces, de los dos grupos, presentan hasta el mediodía los ejercicios que queden pendientes. ¿De acuerdo? Listo, Homero. Por favor, compartamos la resolución. Ya les envío yo a ustedes los ejercicios. yo voy a compartir la primera resolución porque... A ver. Solo del primer ejercicio. Del segundo no vayan a compartir. Si no han puesto los nombres fregados. Inge, disculpe. Estaba apagado el micrófono, profe. Ya. Bueno, Espera que Cintia creo que tiene una pregunta para la profe. Inge, ¿sí le puedo reenviar el ejercicio con el nombre? Porque yo no le envié con el nombre. No, mija, ya esto yo voy a enviarles a los compañeros el nombre y enseguida envío la imagen. Ya, gracias, Inge. ya, para la explicación del primer ejercicio, como se pudieron dar cuenta, la ecuación no está bien reajustada, de manera que tenían que dejarla de la siguiente forma. Y después de esto ya podíamos haber despejado los factores dominantes de la primera, segunda y tercera ecuación. Y ya para la primera interacción, ya como dijimos, para realizar la primera interacción se debe partir del supuesto de que y y z van a valer 0, dándonos el primer valor de menos 2, de menos 2 sobre 9, y del el primer valor de x1, de y1 nos da un valor de 0,569 y de z1 nos va a dar un valor de menos 0,4389. Y en la segunda interacción nos va a quedar un valor de menos 0,3975, de Y2 nos va a quedar un valor de 0,9971 y de Z2 menos 0,3204, y ya el error de Y nos quedaría de 42, un error de 42,93%, y de los errores de las otras ecuaciones serían no les he puesto en la imagen. Aquí está. Ay, no les hago.
Bueno, ahí quedaría la resolución del primer ejercicio y si tienen alguna duda del procedimiento para que me pregunten porque ya pasé directamente a las respuestas. Porque ya expliqué la resolución más profundamente del primer ejercicio. Listo, chicos, con eso nos vamos a quedar. Si por favor tienen inquietudes, háganlo por interno. Homero, Luis y Cintia no se olviden, perdón, Homero, Luis y Fernando no se olviden de colocar el material en el OneDrive. No se olviden, chicos, que ustedes Sí, desde la ya está, semana anterior tienen acceso a esa información. Ustedes tienen, no ha sido limitada la información para nada. Ahora, antes de pasar a la exposición del siguiente grupo, a mí me gustaría hacer la pregunta del millón. Mañana, ¿desean hacer el examen de una vez? ¿O desean un día más les podría dar para que se preparen un poquito mejor para este examen? Porque van los temas que hasta hoy exponen, ¿no? Profe, y en caso de no ser mañana, ¿qué día sería y a qué hora? Para El ver. miércoles sería mejor, porque ya jueves y viernes me dedicaría a calificar. Miércoles podríamos ponerles, déjenme ver el horario, ¿cómo estamos? Miércoles de la noche sería, porque obviamente ustedes tendrán otras actividades, pero esa es mi inquietud, pero obviamente son ustedes los que deciden. Mañana mismo sería. O sea, en mi caso sería mejor mañana porque igual el miércoles tenemos dos pruebas, entonces el martes en vez de solo teníamos métodos numéricos. Entonces, o sea, yo pienso que es mejor el No sé martes. qué opinan el resto. De todos modos, es una inquietud que les pongo nada más. Si no, pues mañana estará la prueba activa, ¿sí? Desde las 10 de la mañana, chicos, hasta las 12 del día. Sí, chicos. Entonces, vamos a pasar con la siguiente exposición. Gracias, chicos. Profe, ahorita lo que me envió reviso y le reenvío los nombres que sí están bien, ¿no es cierto? O le envío a Vicky. ¿Quién me hizo? Me silenció. Y por favor, Mero, un comentario para los chicos que de pronto se han equivocado, pónganles nomás un comentario. Ya, ¿le envío a usted o a Vicky? No le escuché esa parte. A mí. Ya, y también los que me envían hasta las 12, ¿no es cierto? Ese es También. del segundo ejercicio, pero. Ajá, ya, Sí. profe. Pauli, ¿el segundo ejercicio le enviamos a usted o a Homero? A mí, porque yo estoy llevando un control de quienes han entregado y según eso yo hago la comparativa con lo que me envía Homero. Una exposición del grupo de Pablo, Vicky. Ya le ¿Están compartimos, aquí? profe. Profe, una preguntita. Dime, Luis. Mira, ¿qué pasa si la mayoría están de acuerdo que mañana podemos dar la prueba? Bacán. Pero, ¿y qué pasa con los otros grupos que no alcancemos a exponer? Justamente a eso iba a mencionar. Para los dos grupos, porque son dos grupos los que van a faltar, van a hacer lo siguiente. Van a igual a reunirse por Teams
y van a exponer y se van a grabar. ¿Sí? Como que estuvieran dando la clase. Pero obviamente ya no se van a tomar la hora para exponer, sino se van a tomar 15 minutos máximo, Luis, para exponer y me comparten a mí ese video. ¿Listo? Entonces, ese sería para el grupo de Laker, Alexandra, Ariel, Luis. Y para el grupo de Cynthia, Masherly, Fausto y Cris Muñoz. Y esa grabación, ¿hasta qué hora tenemos chance de enviarla? Van a enviar hasta mañana en la noche, Luis. Correcto. Entonces, los ejercicios que teníamos para que los compañeros resolvieran en eso de ahí, ¿cómo le hacemos? Eso me envían al material, eso deben haber, pónganle en el material en el OneDrive que les di. Pónganle ahí ejercicios propuestos en su carpeta, en la carpeta de ustedes. Pónganle simplemente como ejercicios propuestos. No hay problema. Ya, otra cosita, si mañana damos la prueba, los dos temas últimos no corresponderían para dar el examen. No, no, imposible. Ya saben que yo jamás tomo temas que no doy. Pero entonces, si llegara eso que mis quedaría, compañeros sí. Eso quedaría ya dentro de la evaluación para su calificación, sí. Pero para evaluar a los compañeros, no, porque sí se necesita tiempo para que puedan revisar esos temas y no. Quedaría la prueba hasta la exposición que van a hacer en este momento. Listo, pero si mañana no llegáramos a dar la prueba y la damos el día miércoles, entonces mañana Ahí tendríamos sí. la oportunidad de dar. Claro. Ahí sí. Ahí sí. Ah, listo, es que la mayoría de los compañeros a donde han escrito en el grupo parece que mañana quieren dar la prueba, entonces sería excelente, Claro, ¿no? no habría problema, eso digo, no habría problema, pero ustedes sí deben exponer, y ya sea por la medio virtual, como lo estamos haciendo, pero ustedes no se pueden quedar sin calificación, hijo. Claro. Muchísimas gracias ahí. Listo, chicos, por favor, inicien. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Nos ha tocado el método de la matriz inversa y nuestro grupo está conformado por Pablo Yatifanda, Iván Valdivieso, Vicky Valladares y mi persona. La matriz inversa. Una matriz inversa es la transformación lineal de una matriz mediante la multiplicación del inverso del determinante de la matriz por la matriz adjunta traspuesta. El producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. Se puede calcular la matriz inversa por dos métodos, el método de Gauss y por el método de determinantes. Las propiedades de la matriz inversa nos dice que la inversa del producto la inversa del producto de dos matrices es el producto de las inversas cambiando el orden. Y aquí la inversa de una matriz elevada a la menos 1 nos da igual a la matriz. La inversa del producto de una constante por una matriz nos da igual al producto de la constante por la matriz inversa. Si la matriz invertible también lo es, o si la matriz es invertible, también lo es su transpuesta. Entonces aquí nos da que el inverso de su transpuesta es la transpuesta de su inversa. El método de Gauss, llamaremos las operaciones elementales fila sobre una matriz a las siguientes operaciones. Estas operaciones se ocupan tanto en el método de Gauss como en el de los determinantes, que es multiplicar una fila por un número distinto de 0, sumar o restar a una fila el múltiplo de otra fila, intercambiar el orden de las filas. Los pasos del método de Gauss son: la primera es que debemos escribir una matriz doble que contenga a la matriz A en un lado y a la matriz identidad en el otro. Por ejemplo, como podemos ver en el ejemplo, en un lado tenemos la matriz A y en el otro la matriz identidad. 2. Realizamos operaciones elementales filas para transformar la matriz A en la identidad. En ejemplo, es suficiente restar la fila 2 a la fila 1. Como en la fila 2 sería
a la fila 1 sería 1 menos 0, que nos da 1, 0 menos 1, que nos da menos 1, y la fila 2 queda igual. Y al terminar, por lo que dijimos anteriormente, la matriz B del lado derecho es precisamente la inversa, que sería B, que es igual a A a la menos 1, esa es la inversa de la matriz A. Ya. El método por el cálculo de determinantes. El cálculo de una matriz inversa por determinantes se basa en los siguientes resultados. La matriz inversa debe ser igual al determinante de la matriz por la matriz transpuesta de la adjunta. A continuación le vamos a explicar unos ejercicios para que entiendan mejor los métodos. Ya, para aplicar el método de Gauss-Jordan, esto se hace con la finalidad de sacar la inversa. Entonces, primeramente, ya que tenemos el sistema de ecuaciones, procedemos a ordenarla en un sistema matricial. Sacamos el determinante se saca multiplicando la diagonal principal menos la diagonal secundaria, que sería 3 por 3, 9, menos 5 por 4, 20. Esto nos da igual a menos 11. Entonces, este menos 11 nos da a entender que sí podemos realizar dicho ejercicio, ya que es diferente de 0. Esta es una condición que se debe cumplir obligatoriamente. Ya, de ahí vamos a ordenarla y luego vamos a aplicar una propiedad que ya les explicó mi compañera, que es que la matriz identidad es igual a la matriz normal por su matriz inversa. ¿Para qué hacemos esto? Para poder despejar XY. Recordemos que la multiplicación de la matriz identidad por otra matriz es igual al otro factor, a la otra matriz. Bueno, de ahí reemplazamos, nos quedaría de esta manera, pero antes de eso, aquí ya deberíamos reemplazar el resultado y antes de eso deberíamos sacar la inversa. Entonces vamos a sacar la inversa, vamos al paso 4 y de aquí, ya que está ordenada, vamos a poner en la parte derecha la matriz identidad y la finalidad es que la parte izquierda llegue a ser igual a la parte derecha, es decir, en la parte izquierda vamos a sacar la identidad. Para esto vamos a realizar las operaciones que sean necesarias. Entonces, bueno, aquí hemos puesto que la fila 1 va a ser multiplicada por 3 menos la fila 2 multiplicada por 4. Entonces nos quedaría 3 por 1 sería 3 por la fila 1 sería 9. Ya hay 9 menos 20, que es el resultado de 4 por 5. Menos 4 por 5 nos daría como resultado final menos 11. Y así con la siguiente. Aquí son las operaciones. Bueno, nos quedaría menos 11, 0, 3 y menos 4. Ya, para la fila 2 hemos puesto la operación de 5 por la fila 1 menos 3 por la fila 2. Entonces sería 5 por la fila 1. Recordemos que esto se hace para la fila 2. 5 por la fila 1 sería 15 menos el 3 por 5, que también sería 15, pero tiene ya el signo menos. Para la siguiente igual, 5 por 4 sería 20, menos 3 por 3, por el 3 de aquí, sería menos 9. De ahí 5 por 1 nos daría 5, menos el 3 por el 0, que nos daría 0. En la otra sería 5 por 0, 0, menos 3 por 1 sería menos 3, porque aquí hemos puesto ya este signo. Como resultado nos daría 0, 11, 5 y menos 3. Bueno, de ahí ya tendríamos los ceros, entonces buscaríamos una forma de que este menos 11 y este 11 se nos haga 1 para que nos dé la matriz identidad. Entonces aquí en la fila 1 va a ser igual a la fila 1 dividido para menos 11.
Menos 11 dividido para menos 11 nos da 1. Y recordemos que esta operación va a ser para toda la fila, no solo para esta operación, sino para toda la fila. Por ende, se procedió a a dividir al menos 11 por toditos los términos de la parte derecha. Igual para la fila 2 es igual a la fila 2 dividido para 11. Entonces 0 para 11 nos da 0. Aquí 11 para 11 nos da 1. 5 dividido para 11, menos 3 dividido para 11. Ya. Entonces, como ya sacamos la matriz identidad en la parte izquierda, se supone que la matriz inversa es la que queda en la parte derecha. Pero para estar seguros de que esto sí está bien, entonces hacemos la comprobación. ¿Cómo hacemos la comprobación? Debemos basarnos en la propiedad que les dijo mi compañera al inicio, que la identidad es igual a la matriz normal por su inversa. Acá tenemos la matriz normal, que es la de aquí. ¿Ya? Y acá está la inversa, que es la que acabamos de sacar. Hacemos la multiplicación, es decir, la fila por la columna, la fila por la otra columna, esta fila por esta columna, esta fila por la siguiente columna. Ya, aquí nos debe dar la matriz identidad. Vamos a hacer la primera porque, bueno, las demás ya la hemos hecho y por cuestiones de tiempo creo que no vamos a acabar. Entonces, vamos, 3 por menos 3 onceavos nos daría menos 9 onceavos. La siguiente sería 4 por los 5 onceavos nos daría 20 onceavos. Esto nos daría igual a 1. ¿Ya? Tiene que salir idéntico a la matriz identidad, porque si no es que el procedimiento está mal y tenemos que repetir. La mayor parte de las confusiones surgen aquí, cuando no podemos identificar qué operaciones debemos realizar. Ya que tenemos esta matriz inversa, vamos a reemplazarla en la parte de acá, porque recordemos que ya hicimos el despeje y aquí les dije que la multiplicación de la matriz identidad por cualquier otro factor va a ser igual al mismo factor por el cual se multiplique. Ya que reemplazamos, tenemos que multiplicar esta matriz inversa por los coeficientes, por los términos independientes. Ya. Entonces vamos a multiplicar la fila por la columna y de la misma forma la segunda fila por esta columna de acá. Como primera fila tendríamos, como la primera multiplicación tendríamos que menos 3 onceavos por 6 nos daría menos 18 onceavos. Luego 4 onceavos por menos 1 nos daría menos 4 onceavos. Y bueno, después haciendo estas operaciones nos daría un menos 2, que es este menos 2 de aquí. En la siguiente sería 5 onceavos por el menos 1. Por el 6, perdón, sería 30 onceavos. Luego menos 3 onceavos por el menos 1 sería más 3 onceavos. Realizando las operaciones nos daría 33 sobre 11. Nos daría el número 3 y lo pondríamos de esta manera. Ya. De ahí ya tenemos los resultados de que para X va a ser menos 2 y para Y va a ser 3. Como podemos ver en la parte de abajo. Si tienen alguna pregunta me pueden decir, por favor. Aprovechen para preguntar. A pesar de que este método ya lo vieron, ¿no? Ya calculamos también la matriz inversa, pero lo hicimos con la matriz adjunta, si ustedes se recuerdan. Entonces, este método también ya les explicaron un poco, pero de todos modos, chicos, si existen preguntas, como siempre les he dicho, sean sinvergüenzas, pregunten, en el buen sentido de la palabra, el sinvergüenza, ¿no? Entonces, pregunten nomás. Si no, pues Vicky, continúen con la exposición, mija. Bueno, creo que no.
A ver, El determinante 11 o menos 11. es menos 11. Ya, gracias, compañero. Ya. Ya, bueno, y acá tenemos otro método que es el que la profe mencionaba de la matriz adjunta. Lo hemos expresado de esta forma, a la fórmula, que la matriz inversa es igual a la matriz transpuesta de la matriz adjunta sobre el determinante. O sea, 1 sobre el determinante por la matriz transpuesta de la adjunta. Aquí está lo que significa cada término, cada parte. Y tenemos este sistema. Entonces, como primer punto, de la misma forma vamos a encontrar el determinante, que es multiplicando 2 por 4, 8, menos 3 por menos 1. Entonces sería 8 menos más 3 es igual a 5, y este 5 es diferente de 0. Por ende, sí se puede aplicar este método. ¿Ya? Procedemos a ordenar. De ahí este sistema, lo procedemos a ordenar acá. Luego aplicamos la propiedad que les dije a mi compañera al inicio, que es de la matriz inversa por la matriz normal es igual a la matriz identidad. Esto con el fin de despejar esta partecita de aquí, que es lo que nos interesa. Ya. Acá vamos a obtener los cofactores y hay dos formas. La primera es usando esta fórmula de aquí, y la segunda es lo que nos explicó la profe anteriormente. ¿Ya? La de la fórmula nos dice que a sub n, m es igual a menos 1 elevado a la n más m por el determinante de n, m, donde n es la fila y m es la columna. Para esta partecita de aquí tenemos que tachar en la posición en la que queremos encontrar cómo ser. Para la posición 1,1, que correspondería a la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Entonces nos quedaría el número 4. Y acá igual, esta n de aquí es de las filas, entonces sería 1, porque estamos hablando de la posición 1,1, fila, columna. Igual acá sería 1 porque es la columna 1. Ya, aplicamos las fórmulas, obtenemos los cofactores, luego procedemos a ordenarlos según las posiciones que nos indiquen, según las posiciones que hemos hecho. Ya, la siguiente forma es, bueno, tachar la posición que queremos, pero tomando en cuenta los signos. Decíamos que, bueno, la profe nos explicó que la sumatoria de las posiciones, como si está 1,1. El resultado de 1 más 1 nos daría 2, esto sería par, entonces el signo sería positivo, al mismo tiempo que esta posición de acá, que sería la 2,2. 2 más 2 nos daría 4, es un número par, entonces sería positivo. Acá nos daría como un resultado impar, ya que tenemos la posición 1,2, sería 1 más 2 nos daría 3. Acá tendríamos la posición 2,1, y la 2, columna 1, nos daría 3, sería negativo. Entonces, procedemos a ordenar cada cofactor que hemos sacado, y de ahí vamos a tomar en cuenta los signos, ¿no? Entonces aquí sería positivo, aquí menos por menos sería más, acá igual menos por menos sería más, y acá se mantiene el positivo. Ya nos queda la matriz adjunta o de cofactores. Ya. Bueno, acá la pasamos acá ordenada, aquí ya estaba, a ver,
Bueno, aquí el siguiente paso es ponerla a matriz transpuesta. Entonces, esto se hace cambiando las filas por las columnas, es decir, este está como una columna por fila, este está como columna, se pasa a ser a fila. Esta columna pasa a ser a fila. Aquí me he confundido, profe, está equivocado. Disculpen. Ya, de ahí vamos a transformar a inversa y esto se hace aplicando la fórmula que pusimos al inicio. Entonces, cogemos la matriz que ya sacamos en el final de esta parte y la dividimos para el determinante, que sería el número 5. Cada término, cada posición la vamos dividiendo y luego vamos a hacer la comprobación. Como les mencioné anteriormente, se multiplica la matriz inversa por la matriz normal y esto nos tiene que dar igual a la matriz identidad, que es 1, 0, 0, 1. Ya, hacemos las diferentes multiplicaciones, que sería fila por columna, y nos tiene que dar exactamente igual a esto. Entonces nos da 1, 0, 0, 1. Luego vamos a reemplazar en lo que ya teníamos aquí, porque se acuerdan que utilizamos esta propiedad y nos daba la y, que representa la matriz identidad, por xy. Entonces, al momento de multiplicar, esto nos va a dar igual a esta matriz de aquí, a xy. Entonces, ya tenemos xy. Aquí nos pide reemplazar la matriz inversa que ya sacamos de esta matriz original, que es la de aquí. La posicionamos acá. Hacemos las debidas multiplicaciones, esta fila por esta columna y esta fila por esta columna. Y aquí tendríamos que tener en cuenta para estos dos métodos y para cualquiera, de que el número teniendo una matriz A y una matriz B, el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Por ejemplo, aquí tenemos 2 columnas y acá son 2 filas, entonces sí se podría realizar esta multiplicación. Ya aquí en la parte inferior están los cálculos de esta multiplicación de aquí. Nos dan los resultados y ya los expresamos. Podemos expresar en forma de una fracción o como un número con decimales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a proseguir. A continuación vamos a resolver un sistema de 3×3, donde nos dice que resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones a través del método de la matriz inversa. Entonces, en este caso vamos a tener una matriz, un sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces, para comenzar a resolver, nos vamos a guiar de una serie de pasos que están previamente escritos. Y en el primer paso nos dice que determinamos la matriz representativa del sistema. Al referirse matriz representativa, nos va a decir que debemos elaborar una matriz, pero únicamente solo con los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, en la primera ecuación tenemos el 3, el 2, el 1 y el 1. En la siguiente ecuación tenemos el 5, el 3, el 4 y el 2. Y en la tercera ecuación tenemos lo que es el 1, el menos 1 y también el 1. Entonces, una vez realizado este paso, pasamos al siguiente paso, que nos dice que debemos hallar la matriz inversa de coeficientes del sistema de ecuaciones.
Entonces, como bien lo mencionaron mis compañeras anteriormente, debemos basarnos de una matriz. En este caso, a mi matriz la he denominado A, que esta matriz va a salir del paso anterior, que lo pueden ver, está en un recuadro morado. Entonces, solo le tomo esa matriz y también lo tengo que realizar con la matriz de identidad. Entonces, para realizar esto, debemos realizar una serie de pasos como lo hemos venido viendo anteriormente en los otros grupos. Entonces, por cuestiones de tiempo y también para mostrarles el update, no lo he realizado todos los pasos, pero sí los voy a realizar en el update. Les voy a compartir yo mi update. No sé si ya se puede ver la pantalla. Sí, ya se puede ver. Gracias. Entonces aquí tenemos el script que a continuación con el ejemplo les voy a ir explicando. Entonces nos dice que ingrese la matriz a la que se desee calcular la inversa. En este caso nos pide cuántas filas queremos. En este caso nuestro sistema es de 3x3, obviamente va a tener 3 filas. En el siguiente paso nos dice cuántas columnas, igualmente 3. Lo que en pocas palabras nos pide las dos primeras líneas es el tamaño de nuestra matriz. Como les había mencionado, en este caso vamos a tener una matriz de 3x3. Y ahora en los siguientes pasos que les voy a ir mostrando, nos va a pedir los valores de la matriz, pero en este caso nos va a pedir los valores individuales, es decir, me dice el valor de la fila 1 y les voy a ingresar los valores individualmente. En este caso de nuestra matriz era 3, el siguiente valor es 5, 1, 2, 3, 1, 1, 4 y 1. Entonces, como podemos ver, nos está pidiendo los valores individuales de nuestra matriz. Y para comprobar si lo hemos ingresado bien, se nos va a reflejar el valor en la matriz A. Perdón, aquí me equivoqué, en el último valor era -1. Ya les vuelvo a hacer. No importa, pero termínenle nomás de hacer con los valores que tiene Milton. Ya le cambié, pero ya lo repito. Bueno. Como les mencioné, aquí nos pide en pocas palabras el tamaño de la matriz, que era 3x3, y a continuación nos pide los valores, que era 3, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 4, y aquí era -1, porque tenemos los valores de la matriz. Como les había dicho, vamos, para comprobar si le ingresamos bien la matriz, en la letra A nos va a mostrar la matriz. Entonces, como les había mencionado, este script le vamos a hacer por el método de Gauss-Jordan. Entonces, también, como les mencioné, vamos a tener nuestra matriz A y también nuestra matriz de identidad, que lo vamos a poner a continuación. Sería el 1, el 0, el 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, en el siguiente paso, nos va a venir reflejado nuestra matriz A y nuestra matriz de identidad para proceder con el método de Gauss-Jordan. Entonces, simplemente les damos Enter y se nos va a seguir apareciendo todos los cálculos que se realizan hasta llegar a nuestra solución, que en este caso nos dice que el cálculo de la inversa se nos va a ver reflejado en la matriz, en la letra C, y en todo caso este sería el resultado de la matriz inversa. Bueno, este script nos muestra detenidamente se podría decir los pasos que se va realizando hasta encontrar la matriz inversa. También les tengo una pregunta aquí. ¿Con qué otro, se podría decir, comando o código podemos encontrar el cálculo de la inversa, que lo habíamos visto en clases anteriores? Si alguien me ayuda con eso.
Veamos si pusieron atención en las clases anteriores. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, les decía que con qué comando o con qué código podemos también hallar la inversa, que lo hemos venido viendo igual en clases anteriores. INB. INB. Sí, exactamente. INV. INV. Sí, entonces también para comprobar vamos a ingresar INV de nuestra, en este caso es de nuestra matriz C. Ah, no, perdón, es de nuestra primera matriz. Aquí sería INV. Bueno, no sé si se refleja aquí porque como es este código exclusivamente para el método de Gauss-Jordan, no sé si se me refleje. Pero sí, en pocas palabras también lo podríamos hacer de esta manera. Bueno, les proyecto otro. Bueno, por cuestiones de tiempo, de la misma manera se lo puede realizar con la letra NB, es que nosotros ingresemos, nos va a salir lo mismo. Porque de cualquiera de las dos maneras igual vamos allá a la inversa. Ahí tendrían que ingresar primero en la matriz, ¿no? Ajá, en este caso como es el script de este método, no sé, no, bueno, no me sale error. Pero si es que lo ingresamos en otro, se podría decir en otra pestaña y le ingresamos, nos va a salir obviamente el mismo valor de la inversa. Ahí sí, ayúdame compartiendo aquí. Ya te comparto. El anterior, Ese. por favor. La anterior. Bueno, como les había mencionado que en este caso no les realicé todos los pasos y simplemente les coloqué la respuesta de la matriz inversa, donde podemos ver que en la parte izquierda nos va a quedar la matriz identidad y en la parte derecha vamos a tener lo que es la matriz inversa, que ya lo comprobamos con el Octave. Siguiente diapositiva. Entonces, otro de los pasos nos dice que ya conocida la matriz inversa, que ya lo hemos calculado, podemos plantear la siguiente ecuación. En este caso es una ecuación que va a ser de acorde a las letras que tengamos. En este caso, bueno, en mi caso, nos dice que A por X, esta X es una letra mayúscula, cuya matriz nos va a representar los resultados para nuestras ecuaciones. Igual D. Esta letra D viene a representar lo que son los valores de las igualdades de las ecuaciones inicialmente, que es 1, 2 y 1. ¿Le puedes retroceder, Vicky? Les decía que son los valores que están después del igual. En este caso es el 1, el 2 y el 1. Entonces, estos valores los representamos con la letra D. Siguiente diapositiva. Entonces, simplemente, como tenemos esta ecuación, reemplazamos, nos dice la matriz A, le ponemos la matriz A. Como les había explicado, la X viene a representar los valores que queremos encontrar y D son los valores que les acabé de explicar. Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación que nos dice A por X va a ser igual a D. Entonces, como queremos encontrar la matriz X, que les había dicho que van a ser nuestros resultados, entonces, como estamos tenemos la letra A y debemos pasar al otro lado. Pero en las anteriores exposiciones mis compañeros les habían mencionado que no se puede pasar directamente, sino que debemos multiplicar a la matriz A por su inversa. Y entonces si lo hacemos en un lado, también lo debemos hacer en el otro lado, multiplicarlo por la matriz inversa. Entonces, una de las propiedades que les vinieron manifestando a mis compañeros va a ser que una matriz A multiplicada por su inversa nos va a dar la matriz identidad.
En este caso nos va a quedar la matriz identidad por X, va a ser igual a la inversa de A y por D. Entonces, otra de las propiedades que mencionó Vicky es que una matriz identidad, la matriz identidad por una matriz nos va a dar la matriz que queremos encontrar. En este caso, nuestra ecuación nos va a dar que la matriz X va a ser igual por la inversa de A multiplicada por D. Entonces, el siguiente paso nos dice solucionamos la ecuación planteada. Entonces, como encontramos arriba la ecuación que nos va a llevar a nuestro resultado, reemplazamos los datos. Nos dice que X va a ser igual a la matriz inversa de A. Entonces, simplemente copiamos la matriz inversa que encontramos anteriormente y por nuestra matriz D, que va a ser 1, 2 y 1. Entonces, vamos a ver que en la inversa vamos a tener que el tamaño de la matriz va a ser 3 por 3 y en la matriz D va a tener un tamaño de 3 por 1. Entonces, igualmente esto ya lo hemos visto, si es que los valores del medio son iguales, entonces sí va a haber cómo resolver la matriz. En este caso tenemos que los valores son 3 y 3, entonces son iguales. Y entonces para determinar el tamaño de nuestra matriz nos fijamos en los, se podría decir en los valores de inicio y de fin. En este caso vamos a tener que nuestro resultado nos va a dar en una matriz 3 por 1. Entonces simplemente procedemos a multiplicar. Como aquí están las flechitas, tenemos que tomar de la primera matriz, ir de izquierda a derecha, y de la matriz D de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces podemos ver que en el siguiente paso se ven reflejados los valores de las respectivas multiplicaciones. Y entonces llegamos al resultado que el valor de X nos va a dar menos 4, el valor de Y menos 6, y el valor de Z nos va a dar 1. Entonces, estos serían nuestros resultados finales y para ver si es que está bien, en la comprobación podemos reemplazar en cualquiera de nuestras ecuaciones y si es que al final nos da una igualdad es que lo hemos realizado bien. A continuación, mi compañero. Únicamente para reforzar lo anterior dicho, debemos tomar en cuenta que, como Iván ya lo mencionó, podemos partir de una forma matricial que es AX va a ser igual a D. En este caso se lo puede representar en B. Para eso yo les voy a ayudar compartiendo igual una forma de realizarlo en octet. Pablo, solo déjame interrumpirles un momentito mejor. Sigue nomás compartiendo. Ya, profe. Para los chicos que están enviando la resolución del ejercicio 2, por favor, Homero ya se debe dar cuenta lo horroroso que es calificar por esta modalidad. Y más cuando, chicos, no nos facilitan las cosas. Por favor, en cada hoja de ustedes, escriban ejercicio 2, método de Gauss-Seidel y su nombre, para poder, chicos, distinguir lo que nos están enviando. Ayúdennos, por favor, con eso. Los chicos que han enviado y no está así, vuelvan a reenviar. Añadan esos datos, por favor. ¿Sí me escucharon todos? Asumo que sí me escucharon. Ya, listo, Pablo. Continúa, por favor. Ya, profe. Se lo puede expresar de una forma matricial que es A, que va a ser nuestra matriz por X, que estamos refiriéndonos a nuestras incógnitas, va a ser igual a B, que es la matriz de los términos independientes. En este caso, en el código octet, lo que vamos a utilizar es un comando fprint para organizar nuestras columnas y filas. En este caso vamos a asignar a n y a m, en este caso n columnas y m filas. Vamos a utilizar una estructura de iteración for, en este caso específicamente para realizar una matriz 2x2. Y algo nuevo es que vamos a utilizar una función que es num2str, lo que nos permite dar la posición de las matrices. En este caso nos va a ir asignando cada ubicación, ya sea fila 1, columna 2 y demás. Y para que nos vaya mostrando en pantalla,
vamos a poner en paréntesis nuestras coordenadas y J, y vamos a utilizar input para poder imprimir en pantalla. En este caso únicamente utilizamos las comillas y ya el sistema únicamente nos va a ir dando las ubicaciones. Cerramos nuestro ciclo de iteraciones. Asignamos a B como nuestra matriz independiente, que lo debemos de escribir en corchetes y espacios. Mostramos nuestra matriz. Después debemos calcular nuestra determinante. Cabe mencionar aquí que debemos tomar en cuenta 3 condiciones: que nuestra matriz tiene que ser igual en número de filas, número de columnas. Nuestro determinante tiene que ser diferente de 0. En cada columna debe estar nuestra variable, y también que cada coeficiente de las variables tienen que ser diferentes de 0. De ahí podemos calcular la inversa con la función que mencionó mi compañero, int. También podemos calcular nuestra identidad y demás, y nuestra fórmula despejada para calcular las incógnitas, que va a ser la inversa en este caso serían nuestros términos independientes. Para el primer ejemplo tenemos que el número de columnas es 2, el número de filas 2, el elemento, en este caso fila 1, columna 1, es 3, el elemento de la fila 1, columna 2, 4, después tenemos que 5 y 3. Entre corchetes describimos nuestros términos independientes, que es 6 y menos 1. Y el sistema por sí solo ya nos resuelve. En este caso nos muestra la matriz. Como mi compañera mencionó, nuestro determinante va a ser diferente de 0, en este caso menos 11. Calculemos nuestra inversa, en este caso en formato decimal. Calculamos nuestra matriz identidad y por último tenemos nuestros resultados. Y eso es todo. Y también debemos tomar en cuenta que este script es únicamente para un 2×2, pero podríamos variar en este caso IJ para realizarlo en 3×3, o si no, a su vez tenemos un código que es de forma general, en el cual ingresamos únicamente nuestra matriz A, nuestra matriz en forma independiente, y realizamos la función de calcular nuestra inversa, la determinante, y utilizamos una multiplicación. Y eso es todo. Gracias. Listo, chicos. A ver, hasta aquí han expuesto los temas. Les voy a repetir los temas, a pesar de que ustedes tienen, vuelvo a insistir, el material en el OneDrive. Por favor, complementen los códigos de Octave, compartan nomás esos códigos de Octave, las presentaciones, y no sé si de pronto tienen algún ejercicio propuesto, chicos, pero que no les hayan filtrado todavía los compañeros con la resolución. Sí, profe, sí tenemos un ejercicio. Ya, por favor, pongan en pantalla, y ese ejercicio se suma también al ejercicio que van a enviar hasta el mediodía, vuelvo a insistir. Pero si yo veo algún ejercicio que no indica en la hoja nombre, tema y número de ejercicio, no entra a la actividad de hoy, ¿sí? Háganlo con ese cuidado. Por favor, ¿qué tienen que hacer, Vicky? Especifíqueles el enunciado. ¿Qué deben hacer? Tienen que encontrar tienen que aplicar la fórmula que le hemos puesto, o sea, como fórmula inicial. Ya, pero ¿qué deben calcular, mija? La matriz inversa. Ya. Y de ahí como resultados finales debe ser el valor de X, Y y Z. Ya, listo. Entonces vamos a complementar el pedido de Vicky. Deben calcular el valor de X, Y y Z que ustedes tienen ahí de ese sistema, pero a través de la matriz inversa, ¿sí? Van a hacerlo paso a paso. Nada que resuelven Octave y le envío el resultado, no. Van a hacer el paso a paso. No se olvide que mañana el examen es algebraico hasta cierto punto.
En otro punto sí internamente utilizarán el Octave, pero por favor revisen todos los temas de exposición, mis chicos. Les leo los temas que han expuesto. Son operaciones con matrices, el método de Kramer, el método de eliminación por Gauss, el método de Seidel, que hoy expusieron, el método de Gauss-Jordan, que lo han vuelto a reforzar, y el método de la matriz inversa. Entonces, mis chicos, son 6 métodos y se suma al método de Newton-Raphson, que es para sistemas en cambio no lineales, ¿no es cierto? De 2x2 y el de 3x3, que ustedes ya tienen también el material, que hemos hecho ejercicios. Entonces, en torno a eso va la evaluación del tercer parcial. Para los chicos que ingresen al principal, ahí sí es acumulativo. Sí, van toditos los temas que hemos visto, pero si ustedes se dan cuenta, para nada complejo. Sí, cuando uno se pierde en cierto punto, ahí se vuelve complejo. Pero por favor revisen y consideren bien la fecha en la que ponen el examen conmigo. Estoy hablando del examen principal o del final. Sí, me parece que el supletorio se replica. Sí, si ustedes ponen jueves del principal, el jueves mismo les toca el de suspensión. Analicen bien esas cosas. Tomen en consideración que mi asignatura necesita tiempo para calificarse y para calificar bien, sin apuro. Entonces, si ustedes me dejan para el último día, ahí es donde se complican las cosas y posiblemente puede existir errores involuntarios en la calificación. Entonces, una recomendación en torno a eso, no sé si ya hicieron el horario de exámenes, chicos. No, profe, todavía no nos comunican nada del horario. Bueno, yo les sugeriría que ya ustedes hagan, porque no sé por qué, obviamente están en cambio de autoridades, de pronto no les han solicitado, pero ustedes hagan una propuesta, ustedes ya saben cómo se maneja, hagan una propuesta de exámenes y para que ustedes no sean los perjudicados, se organicen bien. Y con eso, mis chicos, nos estaríamos viendo el día de mañana para la evaluación. Vuelvo a insistir, a las 10 de la mañana se va a activar. Y el día viernes les estaría pasando las notas para que ustedes revisen y cualquier cosa, pues ustedes me informen. Las bitácoras están activas hasta el día miércoles 25, ¿sí? Ingresa estos 2 últimos temas, ¿sí? Porque esta no se dio el día viernes. Entonces ingresarían estos 2 últimos temas. No sé si tienen algún comentario, chicos. Solo hacerles referencia de que si ustedes se han dado cuenta, los temas de exposición no se han hecho de volada. Si bien es cierto, hoy ha sido un poco más rápido, pero hemos tratado de exponer o de hacerles exponer a los compañeros con ejercicios para que ustedes también resuelvan. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, los sílabos son demasiado largos. Sí, y avanzar con todas las temáticas implicaría correr, es decir, un tema por hora, y si entendió, entendió, y si no, pase. Entonces, esa no es la intención. Sin embargo, quedan temas pendientes, pero vamos a ver la forma de podernos igualar o de compartirles información sobre los temas que quedan pendientes. Si tienen alguna inquietud sobre algún tema, por favor escriban al Teams de los compañeros o al mío, dependiendo del tema que ustedes tengan inquietudes. Y vuelvo a insistir, nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias, que tengan un buen inicio de semana. Pauli, disculpe, tener una pregunta. Dime, mija. Es que en las exposiciones, por ejemplo, del método de eliminación de Gauss y de Gauss-Jordan, o sea, casi hicieron lo mismo. Entonces, ahí nos vamos a quedar con un solo método, mija. Ya, cualquiera de los dos. Ajá. De todos modos, hoy los compañeros reforzaron la parte de Gauss-Jordan, ¿no? O sea, Inge, el método de Gauss, ese no nos va a tomar. No, me. Ahí, gracias. Profe, ¿esta clase va en la bitácora S3 igual o en S4? Sí, S4 pongamos.
Ya, profe. Listo, chicos, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.